Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Luis Inestrosa, un hombre capaz y resiliente en Cristo Jesús. Le sirve y desea adorarle con los dones y talentos que el Señor le ha entregado. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la guía de estudio bíblico de la revista Esperanza, el origen de todo. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Luismer Inestrosa, colombiano de 39 años, nació en Buenaventura, Valle del Cauca, vive en una fundación en las afueras de Armenia, Quindío. Nacido con discapacidad visual, su familia se trasladó a Cali para su educación especializada. Allí desarrolló sus habilidades musicales y conoció a Dios. Su historia está marcada por desafíos personales que han fortalecido su fe y determinación. Dios se ha manifestado en mi vida de muchas formas. Esta frase la dice el protagonista de hoy. Ustedes no se imaginan la historia. Él es Luis, colombiano, y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su potente testimonio. Así que, por supuesto, vamos a darle la bienvenida. Adelante, Luis, muchas gracias por haber aceptado la invitación aquí en Identidad. Estamos felices de tenerte en la Nuevo Tiempo, de que nuestros amigos puedan ser fortalecidos con tu historia, que nos enseñes, que nos inspires, conocerte. Realmente me siento muy privilegiada de conversar hoy contigo. ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos de Nuevo Tiempo. Me siento contento. Yo digo que me volví ya internacional. Nosotros, Salí virtualmente. amén, nosotros Eh, felices de tenerte, Luis, que Dios te bendiga mucho y gracias por haber aceptado la invitación aquí en Identidad. Cuéntanos, Luis, rápidamente, ¿en qué parte de Colombia te encuentras? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces actualmente, Luis? bueno, digamos que para que ustedes tengan una mayor claridad sobre dónde estoy, yo soy colombiano. Colombia está dividido por departamentos. O sea, un departamento es como un estado, no sé en Chile cómo será, es estado de departamento, no sé, o región. Y este departamento se llama El Quindío. Y la capital es Armenia. Y estamos aquí en una zona rural que queda a 35 kilómetros de la ciudad de Armenia. Actualmente me desempeño como parte de la producción musical en la Fundación Las Delicias hace 2 años y pedacito. Soy pianista, me gusta mucho la música, soy músico, no sé si aficionado o profesional porque pues tengo un poquito de las dos cosas. Eh, y bueno, también soy compositor también. Excelente, y bueno, 100% allí dedicado esos dones y esos talentos al Padre Celestial. Sí, acá en Chile, particularmente donde se graba el programa Identidades por regiones, también están por regiones, las ciudades también allí, por supuesto. Y feliz de que estés aquí con nosotros desde Colombia acompañándonos, Luis. Yo quiero que tú me cuentes un poco de tu niñez, tu infancia. Tú naciste con una discapacidad visual. Cuéntanos allí los recuerdos que tienes y lo que pasó contigo familiarmente, Luis. Bueno, yo nací invidente. Yo nací en el año 1985, 14 de enero de 1985. Y digamos que el mundo en 1985 era un mundo muchísimo más diferente de lo que es hoy. Lo digo para que ustedes se hagan una idea de el mundo de ese entonces y qué cosas habían. Yo nací en una ciudad que se llama Buenaventura, en una parte rural, eh, una subregión que se llama Río Naya. Y esa subregión consta de
pues, ciertos pueblitos o veredas alrededor de un río. Y una de esas veredas se llama La Concepción Río Negro. Yo nací allá. Eh, bueno, todo, la iluminación en ese entonces era a punta de lámparas, o sea, solo lámparas artesanales con mechas de petróleo. Entonces, bueno, yo nací, pero una de las cosas que hacían tradicionalmente cuando un bebé nacía era que le acercaban luz a los ojos para ver si el niño iba a reaccionar a la luz o no. Entonces, si reaccionaba a la luz, si abría los ojos, era porque iba a ver. Y si no, pues porque, y si no, era porque no iba a ver. Entonces, a mí me hicieron la terapia 3 veces y yo no reaccioné. Ahí todos supieron que yo iba a ser invidente. Eh, bueno, las consecuencias familiares, digamos que la más notoria fue el rechazo de mi papá. Mi papá no quiso saber que tenía un hijo invidente, pero bueno, mi mamá sí tuvo la valentía de aceptarme de, y acogerme como su hijo, sin importar cómo yo fuera, quién yo fuera. De alguna forma, no sé cómo, pero aprendí a moverme solo por mi casa a muy pequeña, muy corta edad, 2, 3 años, tal vez. Eh, Caminaba solo por la casa, me iba a bañar a la quebrada porque era un parte de campo, yo solo iba a bañarme a la quebrada, hacía mandados a mi abuela solo, y digamos que a mi familia causó mucho asombro eso, ¿sí? Digamos que esa fue como la primera parte de mi niñez. Tiempo después, Luis, te llevan a Cali y allí el Señor te permite crecer en muchos aspectos, donde en ese instituto aprendes, bueno, de la música, tocas piano, violín, percusión, desarrollaste el canto, aprendiste braille, aprender a usar el bastón, pero quiero que me cuentes también en alternancia cómo tú conoces al Señor, cómo el evangelio toca tu corazón, llega a tu vida y tú le abres, por supuesto, las puertas a este mensaje maravilloso, porque nuestra vida con Dios es muy diferente. Con Cristo del lado de nuestra mano hace que todo sea diferente, con alegría, con gozo, gran gozo hay en mi alma hoy, pues Cristo conmigo está. Luis, cuéntanos allí. ¿En qué contexto tú conoces al Señor, de conocerlo, del Evangelio y lo que aprendes allí en Cali, en ese instituto donde también después viajas? Bueno, yo llego a Cali muy pequeño, de 4 años, porque pues aquí hay una institución en Colombia que se llama el ICBF o Bienestar Familiar. Y ellos hacían visitas periódicas a los pueblos y dieron con el caso mío, entonces hablaron con mi mamá, le preguntaron que si ella quería que el niño estudiara, bueno, en fin. Ella dijo que sí, así que me llevaron a Cali muy pequeño, a un internado que se llama el Instituto Oscar Escarpeta, que es una institución de protección infantil, digamos, y que la razón social no es tanto recibir personas con discapacidad, sino niños en estado de abandono. Allí, como yo desde pequeño ya me gusta mucho la música y los sonidos, yo me acuerdo que llegué con un carrito chiquitico, lleno de piedras, simulando una maraca, y eso llamó la atención. Entonces, al año siguiente me matricularon en la escuela de ciegos y sordos, donde había un grupo de coro para niños, y yo empecé como percusionista allí. En el internado se dieron cuenta y decidieron matricularme en Bellas Artes. En Bellas Artes, yo tenía unos 7 años, y ahí aprendí lo que fue piano, violín, algo de violín, percusión, flauta dulce. Y estando allí, en el internado, vuelvo al internado, eh, llegó una auxiliar de enfermería, una muchacha de unos 23 años, se llama Margarita, y ella
ella tenía como un amor por los niños, de modo que ella les empezó a hablar del Evangelio a un grupo de niños, en los cuales estaba yo. Y eso coincidió con un regalo que me hicieron en la escuela de ciegos y sordos, de donde yo había salido egresado. Me regalaron algunas partes de la Biblia. Eh, Estaba, digamos, el libro de Hebreos, algunas cartas de Pablo, Tesalonicenses, Corintios, y entre esas estaba el Apocalipsis. Así que yo todos los días iba a la sesión de enfermería a leer la Biblia con la enfermera. Ella leía en su Biblia impresa y yo leía en mi sistema braille. Eh, Todo iba bien hasta un día que hubo una procesión en una iglesia que se llama la Iglesia del Templete, en Cali. Y yo le digo a un compañero que viera pues como la gente idolatraba las imágenes. Y ese compañero, nosotros teníamos un tutor de fin de semana y el compañero me lanzó con el cuidador. Y el cuidador le dijo al rector. Así que al día siguiente me llamaron a cuentas y me preguntaban que a mí quién me estaba enseñando esas cosas, que porque eran enseñanzas raras. Y yo pues ingenuamente lo único que se me ocurrió responder fue el nombre de la enfermera. Así que hubo revuelo ahí en el internado, hubo reunión de emergencia, formación de emergencia, y despidieron a la enfermera. La despidieron y a mí me quitaron los libros, de modo que nunca más volví a saber de ellos. Pero Wow, digamos que Luis. Perdón, te interrumpo y reacciona a esta parte porque es tremendo. Pero termina allí la idea, pero digamos que ¿qué? Termina ahí la idea y ahí entro yo. eso se quedó conmigo. Lo que le hice quedó conmigo. Eso me marcó. Realmente es Ujú. impresionante, Luis, cómo en este lugar donde te llevan y aprendes muchísimo, conoces a Jesús, esta enfermera, y me llama la atención de la disponibilidad que tenías en ese momento con tener las cartas de Pablo, Apocalipsis, el libro de Hebreos en el sistema braille. Eso pesa muchísimo, es gigante. Yo no sé si nuestros amigos han tenido la posibilidad de tener, o sea, pensar en una Biblia en braille completa, son cajas y el peso, y que tuvieses, Luis, una porción de la palabra de Dios, leerla en sistema braille, era un regalo del cielo. Lamentablemente, por la situación que sucedió allí en este instituto que tenía allí la dominancia, por decirlo de alguna manera, católica, se molestaron, despidieron a la enfermera por lo que te estaba enseñando. Tú dices, lo que aprendí ahí se quedó guardado en mi corazón. Cuéntanos, Luis, porque tú tiempo después viajas más adelante a Buenaventura nuevamente con tu mamita y estando allá, el Señor, bueno, sigue estando en tu corazón, Luis, sigue llamando. Cuéntanos. Sí, como te decía, eso se quedó conmigo a pesar de que yo seguí mi vida aparentemente normal, ¿no? Porque años después yo empecé a cantar las misas y bueno, pero mi convicción ya no fue la misma. Y pues yo crecí, ya salí del internado a los 19 años, me gradué de bachillerato y volví a Buenaventura. Ya mi familia se había trasladado, digamos que la región del Maya queda 5 horas por lancha de Buenaventura, ¿no? Y ellos se trasladaron a un pueblito cerca de la ciudad de Castlevania, ya, de la ciudad. Y entonces yo me voy para allá y estando recién llegado, ocurre en 2005 lo que fue los últimos momentos de la vida de Juan Pablo II, su agonía, su muerte posterior. Y digamos que como el internado era de predominancia católica, yo estaba muy familiarizado con todo eso, con el Vaticano, con los monseñores, con los obispos. Eh, de hecho, conocí varios obispos de Cali. Y bueno, a mí eso me llamó la atención. Y ese día, un hermano de la iglesia adventista de allí del pueblo fue a ver la noticia. Estábamos mi hermano mayor y yo, mi hermano que ya falleció hace unos años. Y él fue a ver la noticia
Y mi hermana empezó a preguntarle sobre los últimos eventos y cómo iban a ser estos eventos. Así que a medida que el hermano de la iglesia le explicaba a mi hermano, algo pasó conmigo porque empezó como a haber un retroceso en cuanto a lo que había leído con la enfermera. Y digamos que al ver eso de una forma más profunda, eso me inquietó muchísimo, me produjo un impacto, me marcó mucho, me trajo recuerdos. De modo que yo duré inquieto esos días, yo no dormía pensando en muchas cosas. Y dije, bueno, la primera iglesia que me quede cerca, allá voy a ir a buscar a Dios, no importa cuál sea, el hecho es buscar al Señor. Pero bueno, resulta que a 5 casas de esa casa quedaba un templo adventista, por donde yo pasaba por los días y escuchaba los himnos, los cánticos. Ponían un CD con pistas de nivel y yo pensé que era un piano y yo dije, no, algún día yo voy a probar así con ese piano. Y bueno, empiezo a asistir y cuando empiezo a asistir a la iglesia veo que se profundiza más el conocimiento que yo había tenido en años anteriores con la enfermera. Y eso me motivó como a bautizarme y dije, no, pues yo voy a bautizarme acá. Y se lo hice saber a mi familia, no quería hacer algo clandestino. Pero pues tuve oposición al comienzo. Pero digamos que lo que me motivó a ser más resuelto fue que yo ya había vivido la experiencia con la enfermera cuando la despidieron a ella, cuando la tuvieron de emergencia. Yo dije, bueno, si esa vez yo pedí, pues yo con la ayuda de Dios no, esta vez no voy a ceder y así sea escondida, pero voy a hacerlo. Finalmente, yo me bauticé con la sorpresa de que mi mamá y mi abuela eh, se hicieron presentes allí en mi ceremonia bautismal. Es impresionante, Luis, cómo sucede allí en Buenaventura, esta otra parte de tu historia, cómo en el contexto político, social que se estaba viviendo en la época, refuerza un poco allí el estudio de Daniel, Apocalipsis, las profecías, tu hermano mayor, quien en ese momento vivía, también refuerza, interesado también, y tú motivado a 5 cuadras de tu hogar, quedaba una iglesia adventista del séptimo día, el Señor llamándote y anhelando tú estar en ese lugar, tocar el piano, cantar, realmente es Jesús estando contigo, llamándote también, conociendo tu corazón, lo que Él te había enseñado en ese otro instituto a través de la enfermera y también como tu mamita, pese a la oposición, ya después están allí contigo en ese momento. El momento más importante para nosotros como seres humanos es entregar nuestra vida a Jesús mediante el bautismo públicamente, porque decimos, aquí estoy Jesús, te amo y quiero vivir contigo eternamente. Y esa demostración pública que estuviese allí tu mamita, tu abuela, realmente es una bendición. Y más adelante tengo entendido, Luis, con los años tu mamita comenzó a conocer de la Biblia también y ella poco a poco empezó a conocer, a aprender, a aceptar. No sé si me quieras comentar un poco allí al respecto, porque tu mamita fallece en el año 2019, pero cuéntanos cómo es allí su situación respecto de Dios y las decisiones que también debemos tomar en esta vida terrenalmente, Luis. Bueno, mi mamá, digamos que ella al comienzo sí, bueno, como que no le cuadraba mucho la idea de que yo fuera dentista, de tener que cocinar una comida diferente. Pero con el tiempo ella misma pues se acopló y como les dije, ella era que me preguntaba si iba a ir al culto, ¿no? Eh, y resulta que con el paso de los años, un hermano mío se bautiza en la iglesia de Testigos de Jehová. Y eso influye sobre mi mamá, porque a partir de ese entonces mi mamá empezó a estudiar la Biblia
con los testigos de Jehová, y también por la parte, ella se sentaba a leer la Biblia sola, y aunque ella ya sabía del sábado, ella se encuentra con la verdad del sábado. Y me preguntaba incluso por más pasajes del sábado, por Sodoma y Gomorra, inclusive. Y una cosa que ella decía, una vez dijo, bueno, nosotros somos desobedientes porque inconscientemente, bueno, conscientemente, estamos quebrantando el sábado, sabemos que el sábado es el día del Señor. Y bueno, en 2018 ella contrajo un cáncer, en 2017, 2018, sí, ella contrae cáncer, y ese cáncer es un cáncer agresivo. En muy poco tiempo le hizo metástasis, y bueno, así que ella aprovechó como para acercarse más a Dios. Nosotros hacíamos unas actividades en la madrugada, eran como pequeñas serenatas, y ella pidió que lo hiciéramos en la casa 2 veces, dos veces, ella lo repitió. Luego, cuando ella se vio muy grave ya el cáncer, ella pidió primero la unción, pero cambió de opinión, y mejor pidió el bautismo. Imposibilitada para moverse, ella estaba tan resuelta que ella misma se puso en posición para que la bautizaran. Porque los tumores ya me dejaban mover, pero ella estaba tan resuelta que ella misma se puso en posición para bautizarse, y bueno, 2 meses después de ese bautismo ella falleció. Falleció el 27 de agosto de 2019. Hay una esperanza maravillosa y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vendrá ese día glorioso, Luis, donde ya no habrá más llanto, muerte, dolor, enfermedad, donde abrazaremos a Jesús, donde vas a estar allí con tu mamita, con tu familia, con tu hermano, para allí comentarle a nuestros amigos rápidamente: tu hermano falleció por un accidente en moto. Y eres una persona tan resiliente, Luis. Dios te sigue usando muchísimo. Ahora estás con el tema de la música, que te gusta muchísimo, en la fundación donde Dios también te puso, donde estás sirviendo. Y bueno, deseo que Dios te bendiga muchísimo, que siga siendo de bendición, siga siendo luz. Y quiero invitarte para que dejes un mensaje final, un llamado a las personas que están viendo, escuchando tu historia. ¿Qué les dirías a partir de lo que el Señor te ha permitido vivir? em, para que se acerquen más a Dios, algún texto bíblico que desees compartir, y por supuesto también de tu música, Luis. Adelante. Bueno, en cuanto a mi música, yo tengo algunas composiciones. Tuve la oportunidad de hacer un álbum hace muchos años, se llama Le Veré, y hay una canción que le da el, el, hay una canción que es la canción principal del álbum, que se llama Le Veré. Esas canciones las hice una semana antes de mi bautismo, y pues bueno, eh, una de las historias que más me gusta de la Biblia es la historia de Bartimeo. Me gusta saber cómo Dios trata con las personas discapacitadas, ciegas, paralíticas. Y en el caso mío, pues eso me impulsa mucho más a querer que el Señor también cumpla ese propósito en mí, que me dé la oportunidad de poder ver. Tal vez aquí en la tierra no, pero sí en el cielo, en la Jerusalén, donde todo será nuevo, y donde poder ver será como volver a nacer otra vez. Amén. Muchas gracias, Luis, que Dios te bendiga muchísimo. Y como tú decías también allí, el amor de Dios es inexplicable. Y ahí está la invitación, querido amigo, querida amiga, para que te aferres a este Padre celestial que está atento a tu situación, a tu clamor, y nos espera esa tierra nueva
donde seremos restaurados. Cualquier dolencia, cualquier situación que estemos viviendo, seremos restaurados por completo, seremos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad, y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.